Regresamos al recetario y le recordamos que nuestros teléfonos aquí en cabina son el 809-682-9850 desde Santo Domingo y desde el mundo. Usted puede comunicarse con nosotros al 1-833-380-0062. En las preguntas que usted quisiera hacer con relación, mire, a los accidentes de tránsito, qué está pasando en el país y cómo después de un accidente realmente se puede recuperar. Buenos días. Buenos días. Sí, le Le habla, escuchamos. le habla Fausto Silva. Qué bueno que el doctor Alcántara está ahí. Miren, yo tuve dos operaciones por menisco roto de rodilla, vía artroscopía, Ajá. y entiendo que ambas fueron realizadas por médicos muy buenos, pero lamentablemente no ha funcionado eso. O sea, yo sigo con la rodilla con problemas, dolores, hay posiciones que no pude estar con el tema de la rodilla. No sé qué pasó ahí, si fue algún error al efectuar la cirugía o si es normal que al tiempo la rodilla con el disco vuelva atrás. Le escucho por la radio, por favor. Sí, cómo Gracias. no. La artroscopía, dependiendo de la causa por la cual se haya intervenido, normalmente, aún teniendo mucho éxito el procedimiento, con el tiempo, a veces más corto, a veces más largo, dependiendo de nuevo de por qué lo operaron, da el traste con un desgaste de la articulación. Yo creo que dependiendo del tiempo que usted tenga de operado, ya toca revisar su rodilla de cara a ver cómo podemos resolver eso. O sea, de nuevo hacer la intervención. Por lo menos evaluar la rodilla, ver en qué condiciones está el menisco, que es lo que funciona como una zapatilla, para decirle a Ok. nuestro público que entiende. Separa el extremo del fémur de la tibia y es el que aguanta la carga. Cuando eso se ve disminuido en su tamaño, su capacidad de respuesta, pues eventualmente va a causar una artrosis, una degeneración articular. Y aunque el rescate artroscópico le da un poquito más de tiempo, es igual que teñirse cuando tenemos canas, seguimos teniendo canas aunque estemos teñidos. Mira, Hay un momento que ya toca Luis, dejar que suceda. Luis, Escucho. una pregunta. ¿Cuáles son las articulaciones que con más frecuencia se enferman de manera natural, de manera degenerativa por el paso de los años? Una pregunta que te Hombro, tiene cadera y Eladio, pero rodilla. no se atreve a hacerla, Sí, Eladio, esa pregunta. en orden, Hombro, la cosa tuya. Cadera, rodilla y hombros. Epa. cadera, rodilla Rodilla y y hombro. hombro. Y por último, la columna vertebral. Entonces, esas son las Esa articulaciones. persona hay que ponerlo en una tabla ya. No, podemos No, cambiarlo todo. todo lo Todas esas contrario. piezas son Ah, cambiables. sí. Todas esas piezas son cambiables. Entonces, la cadera. Hay una pregunta que me gustaría que tú, ¿Y dónde primero está que la la cadera, Mauri? población, Vamos a preguntarle a la gente. perdón, ¿Dónde está la cadera? a la cadera es muy importante porque la mayoría de ¿Dónde la gente están va las donde, caderas? Ah, porque son mira, varias. sí, ¡Ay! son dos. Mira, tú tienes que mucha gente va y se pone la mano en la espalda y te dice, mira doctor, me duele la Tengo cadera, la cadera abierta. señalándote, tengo la cadera abierta. Entonces son expresiones muy comunes Sí, en la población nuestra. Pero la pregunta que te quería hacer es, una fractura de cadera en un paciente, Pero al final, digamos, de ¿dónde que está la 70, cadera? yo sabía que esa bueno, venía, Mauri. Las caderas, izquierda y derecha, son la unión del muslo con el cuerpo, para que se Ok, entienda. El ya. tronco con la pierna. Es una articulación que es una bola dentro de una copa. Hay una Ajá. derecha y una izquierda. La espalda baja o la región lumbar no se llama cadera. Solamente en República Dominicana y solamente cuando duele. Porque la mujer caderona no sí, tiene una totuma en la espalda, ¿verdad que no? No, ¿Y qué no, no, tiene? no, Grandes no, las caderas que están sí, de los tiene lados. las caderas grandes, es sí. así. A Mauri, este es un programa serio. Entonces, eso es muy interesante, eso que tú acabas de decir. Pero la pregunta que te hago es, ¿una fractura de cadera pone en riesgo la vida de una persona? Sí, Ah, sí. sí. La fractura Pero de cadera de una no que persona. los huesos, no Sí. que un hueso no mata a nadie. Ajá. Ah, ¿Usted vamos sabe a lo ver. Explícanos eso, Luis, usted sabe lo que es explícanos el eso. tuétano? La gente sabe lo que es el tuétano. Hasta el tuétano. El tuétano, ese centro, esa parte del centro del hueso, donde se Sí, producen glóbulos rojos, donde hay ya. mucha grasa. Donde la gente dice, Sí. me dio hasta el tuétano. Sí, cuando eso se rompe, ¿qué bota eso hacia la circulación? Epa. Grasa, mucha grasa. Entonces Ok. hay una cosa que se llama embolismo graso.
Ajá. Tromboembolismo graso, trombo porque forma una bolita como si bola. fuera un coágulo, esto Ajá. de grasa. Que viaja. Y eso viaja en el torrente sanguíneo y él decide dónde pararse. Oh, El problema de eso es que él tiene una muy mala decisión. Él le gustan los pulmones, le oh. gusta el cerebro. Entonces estanca ahí y causa un tapón parecido a los de las horas pico y nadie pasa, incluyendo sangre, oxígeno y demás. Eso es muerte, Y, Luis. causa un infarto de la zona que le queda adelante, ya sea el cerebro o causa una cosa que se llama trombosis, tromboembolismo pulmonar. Y eso puede ser Mortal detectado. en un 90%. En un 90% Sí. detectado. Tú ves a Cuando Mauri. se detecta es mortal, tiene una incidencia de mortalidad muy, muy alta. Anda, pues entonces, ¿para qué se detecta, Luis? Por eso la necesidad de se fractura una cadera, operarla a la mayor brevedad posible. Y esa brevedad es antes de las 24 o 48 horas. Buenos días. Entonces el tiempo Sí, gracias. ¿Cómo porque estamos? sí, hay una llamada. Un momentito. Adelante. Sí, Adelante. Doctor, ¿cómo estamos? Bien, Tengo un paciente del Darío Contreras, la elección del Torre de León. cuéntenos. A Mauri me conoce, yo le saludo muchísimas veces allí en el Darío cuando él estaba allá haciendo la residencia. ¿Qué sucede? Yo tengo un clavo bloqueado de hace unos años, pero no me molesta. Y me hicieron también una cuadriceplastia para liberación de los tendones de la cavidad rotuliana. ¿Qué tiempo más o menos tendría yo para sacar mi material? Está bien que no me molesta, pero solamente quiero saber esa información. Muchas gracias y paso buen día. Si no te molesta, déjalo tranquilo. Si no te molesta, déjalo tranquilo. No te está haciendo ningún daño ahí. Sigue tu vida normal. Ok, ¿cuáles son, Amaury Luis Alcántara, las principales fracturas que se ven en los dos traumatológicos que nosotros tenemos en el país y en sentido general con los accidentes de tránsito, que es la causa número 1 de muerte en República Dominicana? Atención, mucha atención. La primera causa de muerte en República Dominicana. Por mucho. Yo diría que el trauma de cráneo, Amaury me corrige, el trauma de cráneo es el clásico, es el estándar de la industria, visto que el 70% de los casos son motoristas. Así es, así. Y el Y 10% de ellos anda sin casco. Y mire que yo soy motorista también, yo uso una moto. Lo demás son fracturas de miembros, de extremidades. O sea, brazo o pierna. Con mayor frecuencia, miembros inferiores. Miembros inferiores. Sí, por causas muy biomecánicamente lógicas. En un vehículo, si fuese en un carro, cuando el carro da de frente, el carro viene hacia uno, y aunque tiene un airbag, un protector, la parte de los pedales sube. Y eso es causa de fractura de tobillo, fracturas por el impacto propio, que es fractura de fémur y tibia. Y en miembros superiores, en vehículos más pequeños o motores, por la caída y el hecho de que los brazos quedan afuera. Ok. O sea que cuando tú chocas un carro de frente... Es común que se fracturen miembros inferiores, cadera, pero ¿y qué tiene que ver el pecho, esta parte? Porque el carro despliega una bolsa de aire que detiene el movimiento hacia adelante del tronco, pero el vehículo que es impactado de frente, por poner un ejemplo que sea de frente, se desplaza, el motor, todo se desplaza hacia el conductor, incluyendo el piso donde están los pies y los pedales. Es frecuente encontrar los pies torcidos y rotos debajo de los pedales. Pueden doblarse los pies. Rompen, se fractura el pie y la tibia. Cuando son grandes accidentes, cuando el impacto es lateral, es frecuente que hay una fractura de costillas por el paral del carro y una fractura de fémur. Wow. Pero también tomar en cuenta, Eladio, tomar en cuenta también el tema de la movilización de las víctimas interesante eso, lo típico, por ejemplo, de la movilización de las personas como si fuesen un saco de papa. Tú agarras a las personas normalmente y por los brazos y por la policía regularmente tira en una camioneta cualquiera. ¡Pim, bum! Yo creo que ese es otro programa. La atención prehospitalaria. El 911, que bendecimos y agradecemos su aparición. Que pero ya su hacía, ejecución, Luis, pero su ejecución, ya hacía más de 50 años que existía en casi en todos los países del mundo. Es un y gran aquí paso supuestamente de avance. es la novedad. No, pero es no es que supuestamente, es que lo es. La ejecutoria evidencia una falta de protocolos, de
de capacidad técnica de respuesta y de conocimiento del personal que atiende a los pacientes. Aparte, y vamos a sacar eso porque eso sería otro programa, de que nosotros los dominicanos, aquí no hay protocolos de atención para pacientes accidentados. Aquí todo el mundo se le vuelca arriba. El dominicano vamos a decir que el 90%, 99% quiere ayudar y ayudando Pero desayuda. Luis, ¿tú no has visto en la carretera que la gente se agrupa y la persona está tirada en el Y el pavimento? 90% con un teléfono grabando Con un el accidente. teléfono grabando y simplemente no ayudan a la persona. Y los que Esta tratan de maldita ayudar, indolencia es increíble. y los que tratan de ayudar a Lo veces hacen desayudan. Se agradece, pero desayudan. Lo que debería tener una capacidad de respuesta y las habilidades y el conocimiento necesario para manejar cada caso es el sistema de respuesta. Que ahí hay un factor de educación y formación que falta. Que debiera aprovecharse ahora, falta en la mañana, mucho. que en la mañana y en la tarde están los niños ahora recibiendo educación virtual, que ese tipo de, que se incluyera también Eso es cierto. ese Muy tipo buena de idea. educación, porque son esos niños que van a ser los conductores dentro de 10, 15 años. Muy buena idea, muy buena idea. Igual al sistema 911 debería haber un programa de formación continua, como en todas las Tú especialidades. recuerdas, mira, Luis, tú recuerdas, Eladio, la cantidad de jóvenes que nosotros teníamos como parte del programa de educación vial en el hospital traumatológico, precisamente doctor Ney Arias Lora, No lo donde mencionas. nosotros veíamos, llegamos a llevar unos 6,000 y tantos de estudiantes de las escuelas. Y eso que acabas de decir es fenomenal, eso es fundamental, el incluir la educación vial en nuestros niños para que ellos entiendan cómo se debe andar en la vía pública. Así es. Totalmente de acuerdo. Ojalá que no estén escuchando las autoridades y que realmente puedan incluir en los programas virtuales que se están ofreciendo en estos momentos la educación vial, porque esos niños son los conductores, Amaury, dentro de 10 años. Formación ciudadana. Y entonces, si queremos disminuir esta realidad de los accidentes de tránsito, también debemos pensar, como tú dices, Luis, en un problema de educación. Y formación ciudadana desde el fondo, desde la base, que nuestros niños ir sembrando abajo para cosechar adelante. ¿Cuáles serían los elementos preventivos, ustedes médicos, con relación a los accidentes de tránsito, con relación a estas muertes que se van, o sea, de jóvenes, la gran mayoría jóvenes dominicanos que se pierden cada año, más de 2,000 y 3,000 jóvenes que se pierden cada año en accidentes de tránsito en República Dominicana? Es que es educación y formación. ¿Cómo usted forma una persona de 35, 40 años que entiende que puede conducir un motor sin casco, hablando por teléfono y habiendo tomado? ¿Cómo se cambia eso? Wow. Bueno, ayudar con medios, que las vías estén iluminadas, que existan pocos orificios, que estén bien pavimentadas, que existe una supervisión de las autoridades, que existe un régimen de consecuencias, pero volvemos al eje del problema, que es el ciudadano en sí. Si el ciudadano en sí no cambia, de ahí lo importante de ir mejorando al que va subiendo, a los niños, pues va a seguir sucediendo. Sí, lamentablemente, Mira, yo pienso que hemos hecho camino al andar cuando hemos tenido la oportunidad, y yo creo que los organismos que tienen que ver con la prevención de los incidentes en el tránsito tienen que ser más coercitivos. Yo creo que ya con los adultos no vale tanto el tema de las charlitas, sino que le duela, y que le duela donde pesa, que es en el bolsillo. Si aquí no se aplican multas con dinero que le cueste a la gente el violar el semáforo en rojo, en no pararse donde dice pare, la gente no va a tener ninguna observación, porque cuando nosotros estamos en una sociedad que le aplica sanción a estas violaciones, nosotros actuamos
de forma coherente con esa sociedad. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Pero aquí hay que tener en consideración, por sobre todo, Eladio, Luis, y sobre todo a todo el pueblo que nos escucha, el impacto que tiene. Hemos hablado de que es la primera causa de muerte por debajo de los 40 años en gente joven. Ahora, se nos ha olvidado decir que es la primera causa de discapacidad, es la primera causa de invalidez. Ese muchacho, Amaury, mira, ese muchacho, Amaury, ¿qué pasa con toda esa gente que está en sus hogares y que eran los proveedores, como decíamos hace un rato? ¿Qué está pero que esa pasando persona, con toda esa gente? ¿Quién lo está viendo? ¿Qué ha pasado con esos hogares? Mira, esto es realmente una desgracia, ¿eh? Pero usted sabe que se puede. pero mira, la ¿Ustedes gente, recuerdan? ajá, Nosotros tenemos todos edad para recordar cuando nadie utilizaba el cinturón de seguridad de los carros. Ah, sí, ¿Usted recuerda cómo eso cambió? sí. pero Para que drásticamente. eso cambiara, se inventaron, se creó la DGC, el AMET en aquel momento. AMET. Se creó una campaña que fue bastante efectiva y eficiente de comunicación y de exposición de la necesidad. Se legisló a favor de que, una legislación medio aberrante, porque sacó de la legislación a los conductores de transporte público, que son los únicos que están eximidos por ley de utilizar el cinturón de seguridad, y se inició un proceso de persecución del faltador. Y O sea, había un general, ¿te recuerdas ese general que había paraban ahí? a todo el mundo, todo el que no andaba con un cinturón andaba asustado de que lo pararan. Sí, señor. O sea, se creó eso. Ya la gente se pone el cinturón de manera automática, Sí, señor. normal, y le piden a los niños que se pongan. Se creó esa cultura mentalidad, esa cultura, pero en base a legislación, supervisión, régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Continuo. Tú preguntabas, Eladio, que qué pasa con todos esos que sobreviven a los choques de tránsito. Nosotros vemos, por ejemplo, que una persona que tiene una incapacidad funcional, que está tullido, que está discapacitado, Porque necesita de tiene, alguien Amaury, que de repente tiene afasia o agnosia. o esa persona que entonces no puede, que No perdió la puede hablar. visión, no puede hablar, no puede movilizarse, está hemipléjico, está parapléjico. No Se le reconoce cortó los la rostros médula, de la gente. se le cortó la médula espinal y no puede caminar, no puede defecar Ay, de manera, no puede orinar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona tiene que colocarse a alguien de la familia que se encargue de cuidarlo. Y No esa persona solamente pasó sale de él del ser, servicio, sino que saca a la familia del servicio. exactamente, y la sociedad entonces también. O sea que hay un daño personal, familiar y social. Entonces, a todo esto viene el tema de que usted no podía, o sea, no le dio tiempo, todo ocurrió tan rápido que esa persona, el 30% o más, va a necesitar de la ayuda de salud mental, porque nadie es tan open mind que asimila en 24, en 48 horas, en una semana, en un mes, que sí. su vida le cambió. Y esas personas terminan en necesidad también de psiquiatría, de psicología. Ojalá O sea, que es un nos drama. llamaran, ojalá que nos llamara uno de nuestros oyentes si está pasando por esa realidad o algún familiar que esté pasando Dale por los esa realidad teléfonos. al 809-682-9850. 809-682-9850 y desde el mundo 1-833-380-0062. Pero Luis, yo quiero preguntarte y a ti, Amaury, la velocidad con relación al impacto y la ruptura craneal de un vehículo, de un motor, ¿de qué velocidad hablamos para que se pueda producir ese impacto que rompa el cráneo y penetre, como decíamos un momento, hasta el tuétano que pueda producir esa discapacidad? ¿Hay alguna investigación, algún estudio que pueda establecer? Yo no sé si Amaury tiene la cifra en cuanto a la velocidad necesaria para causar una fractura de cráneo. Sí. No tengo esa. Antes de responderme, vamos a ver esta llamada. Buenos días. Buenos días, doctores. Buenos días. Sí, díganos. Mi nombre es Marino Franco. Yo tengo una situación con mi mamá y ella no puede, tiene una situación muy difícil. Hemos estado en Santiago, ahora en Sedimán, y no se le encuentra a ella qué es lo que tiene. Y entonces
se le mandó a hacer un estudio a Estados Unidos, suena así algo como en histoquímica o algo así como. Histoquímica, sí. Ajá. Inmunohistoquímica. Y eso resultó también negativo. Entonces, los médicos todavía no le encuentran nada, pero mi mamá no puede evacuar. Ella tiene una situación muy difícil y no encontramos para dónde llevarla ya. Yo creo que voy a ir para el Morgan con ella, pero yo no sé, porque no encontramos nada, los médicos tampoco le encuentran nada. Bueno, Lo interesante es saber si la está el viendo un oyente nos sacó un neurólogo, poquito de lo que sí, sí. nos saca un poquito del contexto, pero sería interesante escuchar la opinión del doctor Sidney Espinosa. Lamentablemente no está aquí en el caso de que sea un tema Vamos a gastrointestinal. poner ese tema con Sidney Espinosa el próximo Y un neurólogo, miércoles sí. para realmente responderle a usted con relación a eso. En cuanto a la velocidad, le digo, uno de los problemas más grandes es el hecho de que aquí se corre a unas velocidades impresionantes con unas vías que no están necesariamente en las mejores de las condiciones, ahora que está lloviendo todos los días. Es otro problema. Y que son las mismas de cuando yo nací. Y el hecho de que la gente no utiliza la protección necesaria. La protección pasiva que en el vehículo es el cinturón de seguridad y en el motor es el uso del casco protector. Y, por ejemplo, tú tienes que las personas que utilizan motocicleta de manera habitual, que utilizan como medio de transporte natural en países organizados y que incumplir la ley significa dinero que pierde, esas personas van con sus rodilleras para cuidar esas bisagras que son tan costosas y tan necesarias para caminar. O sea, cuando te habla un doliente. el artroplatista, en este caso el doctor Luis Alcántara, le dice a usted que hay que reemplazarle la rodilla. Eso cuesta mucho, no solamente en términos económicos, sino también funcional. Yo soy motorista. Entonces usted debe usar guantes. Un motor de alto cilindraje. Y hay y nosotros marcamos una gran diferencia entre aquellos que utilizamos motores de alto cilindraje. ¿Qué es un motor de alto cilindraje? Sí. Y usted nos ve en las calles. ¿Qué es un motor de alto cilindraje? Un motor que por encima de los 800 centímetros cúbicos, mi motor, por ejemplo, tiene 125 caballos de fuerza. 1600. O sea, wow. hay carros pequeños que tienen menos caballos de fuerza que la moto. O sea, es un 7,5. La gente que anda en Harley Davidson, los harlistas, nosotros que andamos en motores duales grandes, de hecho, un grupo de médicos y abogados. Pero lo interesante es que usted nos ve a nosotros con pantalones hechos de Kevlar, con protectores de rodilla, pelvis y cadera, con un jacket que tiene protección de espalda, de hombro, de codos, con unos guantes, con una protección de nudillos y unos cascos específicos para ese tipo de motores. Bueno. En cambio, usted ve al 90% de los motoristas que son las víctimas de los accidentes que dan esa data y andan en motorcitos chiquititos o andan en motores arreglados para echar carreras en chancleta, en jean y en un t-shirt. Buenos días. Buenas. Sí, le escuchamos, señor. Sí, gracias. Escúcheme que es para algo que no es de lo que usted está tratando. Yo quiero ver si usted me pueden facilitar el teléfono de Domingo Páez, por favor. Bueno, yo no tengo teléfono. El teléfono de Domingo Páez está en cualquier semáforo, cualquier gente que no conoce el mundo entero. Buenas. Buen día. Sí. Doctor, en cuanto a los motoristas, que el doctor estaba diciendo que él tiene un motor de alta gama, alto cilindraje. Entonces, yo conozco por mi barrio, hay unos muchachos que echan carreras y ellos preparan esos motores y no es de que con un t-shirt y chancleta que ellos corren, no, ellos se ponen en boxer, sin poloché, sin chancleta, entonces se acuestan sobre el motor para echar la carrera. Eso le habla a usted de la magnitud de la ignorancia de esas personas. Así, mira. El atrevimiento y la ignorancia con su propia vida, con lo que juegan. Eso es fuerte. Eladio. Sí. Eladio. Ajá. ¿Tú recuerdas un trabajo que se hizo allá en el hospital, que lo hizo Patricia Pérez, la periodista, donde ella iba a las Américas, iba a la autopista Juan Pablo Duarte, la 6 de noviembre, y ahí ella entrevistó a una gran cantidad de personas. Lo que a mí más me llamó la atención
Cuando esos muchachos caen, ¿verdad? El cuero se queda pegado Al pavimento. al pavimento, ¿verdad? Wow. Lo que a mí me llamó la atención es cómo en fílmicas se veía la misma autoridad esperando a que vinieran las carreras. O Y sea, las carreras yo de no sé motores cómo mueven una gran cantidad de dinero. Sí, 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 Son millonaria. apuestas, ¿eh? Ahí No, hay no personas corren que por van nada, a están corriendo apostar. apostando. Ya. Apuestan por dinero y y a veces yo me quedo sorprendido de los montos. Digo, pero este muchacho gastó 15,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos en arreglar un motorcito y vive en una casita alquilada de un cuarto de madera de un sitio. Digo, pero ¿y entonces por qué Wow. no Pero no compró lo otro pagó él, mejor? Luis, ojo, Luis, Te escucho. ojo, ese dinero no lo pagó ese muchacho. Es Ajá, que ¿y hay quién? personas, ahí es donde está el tema. Las personas que financian este tipo de actividad, de este ilícito, son personas que van como a jugar con la vida de esos jóvenes, son los Como que si ellos fueran financian y gallos. tienen, exactamente, Oh, yo no. exactamente. Es ahí donde está el asunto. Esa actividad no es una actividad simplemente de esparcimiento, de ver quién es el que corre más. Es que ahí se involucran millones de pesos en apuestas. Es así, lo que no sabía es que los utilizaban como si fueran ellos los gallitos ya, hay promotores. Por ejemplo, a Mauri, a propósito, y continúo con la velocidad. Un muchacho tirado en un motor, o acostado en un Planchado. motor, planchado en un Así que, motor, exacto. a una velocidad, ¿qué te digo? De 60 kilómetros por No, hora. no, 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 No. no, 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 no. no, no, 100, no, no, no. Ahí no 105, pasa por lo... 110, ¡Epa! 120. Corre No un 60, Sí, motorcito no de eso. 60, no, sí, 60 sí, no, sí, 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 60 no. sí, 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 sí. Mira, No, ellos usan el la motor velocidad... para correr casi como los motores de alta cilindrada. Ay, mamacita. Y desnudo Sí. entonces en ese motor. De todo, de juicio, de todo. Y entonces Mira, el impacto que se produce ahí, Eso. doctores, debe ser algo Fatal por necesidad. fatal Normalmente totalmente. es fatal. O sea, un ahí hay choque dos de tipos de eso. fenómenos. Por ejemplo, Se cuando desnucan, se fracturan, se allá desnucan. voy, o sea, un muchacho que de repente choca Y no en chocan. Normalmente lo que hace es que se caen. hace Normalmente en las carreras lo que sucede es que se caen, que el motor o impacta uno con otro y el muchacho rueda y a esa velocidad no queda gran cosa de la persona. ¿Y qué ese impacto, en dónde, cómo se llama? Que lo que quiero preguntar, ¿qué daña dentro del cerebro que automáticamente muere? O sea, ¿qué se Normalmente se rompe? desnucan, se Se de- fracturan el cuello, hacen Mira, fracturas, hay fractura ahí lo cervical. que ocurre, a ahí lo ver, que ocurre habitualmente es que se va a producir un daño en la zona que tiene que ver con la respiración, con el automatismo cardíaco, que es el tallo cerebral. ok. Va Las a pasar por el lesiones cráneo. en esta zona, pues entonces va a provocar la muerte, como se dice en forense, por necesidad, cuando se dañan esos Muerte centros por de necesidad. control. O sea, es un término Sí, sí, médico sí, yo forense entiendo. que se utiliza. Lo otro que se da, aparte de lo que son los traumatismos cráneoencefálicos, es cuando se produce una lesión de los grandes vasos, por ejemplo, a nivel del tórax, la arteria aorta se rompe, la arteria pulmonar, entonces se va a provocar de igual manera la muerte por necesidad. Pero el 90% de las causas de muerte en los choques de tránsito, en estas imprudencias que vemos de los motociclistas dominicanos, ocurren por eventos cráneoencefálicos. Ahí la presión dentro de la cabeza aumenta de manera vertiginosa y entonces se produce una lesión cerebral con la presencia de fracturas, pero sobre todo los hematomas intracerebrales, los hematomas suturales, los hematomas epidurales, los intraparenquimatosos. O sea, todo esto son elementos que van a aumentar de manera drástica la presión dentro de la cabeza y eso va a matar a la víctima de esta lesión. Y ahí, Luis, no hay reemplazo, no hay absolutamente nada. Ahí no hay nada. Como no lo había porque no lo había antes, tampoco lo hay ahora. Esa O cabeza sea, que estaba esa así. persona se va para arriba. Es correcto. Bajo costo para el Estado, pero se pierde una vida que potencialmente hubiese sido productiva. Wow. O sea que lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos es sumamente desastroso. Se está matando a la juventud. Amaury, ¿cuándo se produce? ¿Qué se desconecta en el cerebro
cuando se produce una afasia, por ejemplo? Nosotros tenemos que, bueno, primero que es la afasia es el trastorno del lenguaje. Cuando usted tiene la incapacidad de poder hablar, como estamos haciendo nosotros, ese es un tipo de afasia, la afasia de expresión, la afasia motora. Pero también cuando usted tiene la incapacidad de entender, eso también se conoce como afasia, la afasia sensitiva. O sea, que Entonces, yo no puedo entender lo que tú me estás diciendo. por ejemplo, en el caso de la afasia sensitiva, se da cuando el lado izquierdo del cerebro, el hemisferio izquierdo, en una zona que se conoce como el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, esa zona, una pequeña zona llamada zona de Wernicke, se daña y entonces no puedes entender lo que oyes. Ya. Lo oyes, pero Wow. no eres capaz de entender. No puede Y en procesar. ese mismo hemisferio, del lado izquierdo, pero en el lóbulo frontal, exacto, no tiene la capacidad de procesar la información, entonces no entiende simplemente. Y existe entonces también la incapacidad de producir la palabra, ¿verdad? Que es en el lóbulo frontal del lado izquierdo, donde este es el hemisferio, llamado hemisferio dominante. Y esto es muy común, las lesiones que se dan en zonas como las zonas del lenguaje, que producen entonces estos problemas de tipo de lenguaje, tanto la fascia motora como sensitiva. Así es. O sea, de que un accidente realmente y las personas que nos están escuchando, ojalá que puedan entender las consecuencias que produce un accidente de tránsito, cómo discapacita a las personas y cómo prácticamente la gente que está en los hogares que ya no puede hacer nada. En el mejor de los casos, esos son los casos buenos. Esos son los casos buenos. Wow, En el caso de Luis. accidentes, sí, esos son los casos donde sobrevivió, no tuvo un trauma cerrado de tórax que me dio al traste con su vida, tal vez no tuvo una fractura de columna, como todos andan sin casco, el trauma fue craneal, en una de esas zonas quedó Si yo choco de fractura. frente, ¿cómo mi columna puede ser afectada? Tú chocas de frente, el vehículo choca de frente Ok. y el ser humano sale Disparado. propelado hacia adelante y cómo cae, cómo rueda, qué impacta. La columna en el torso es lo que nos maneja y eso va a sufrir porque va a sufrir. ¡Bam! El golpe va a sufrir. Pero Wow. como lo decían, en el mejor de los casos sufrió un trauma de cráneo y como secuela quedó una de esas discapacidades neurológicas. Y de nuevo, es una persona que no logra insertarse a la fuerza laboral, que va a requerir de que la familia aporte a su vida diaria, a su actividad de vida diaria, anulando o impidiendo que la pareja, por ejemplo, también sea productiva. O sea, que no va a tener sexo tampoco. Que tenga hijos, que tengan un papá sentado en una silla que no entienda ni vea ni... Anda. Entonces, es un gran daño, incluso hasta su entorno, porque ya la vecina lleva comida, ya el otro se ve... es un tema difícil. Tema difícil porque realmente usted no calculó que si no tiene la prudencia necesaria al conducir, usted puede ser un discapacitado en cualquier momento. En cualquier Una momento de las, se puede. mira, Sí. Eladio, uno de los problemas más serios de este tema que hoy abordamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia es el tema de las lesiones desde el punto de vista de discapacidad, de invalidez de ese paciente que queda tullido, que son las lesiones de la columna que Luis ¿Que queda mencionaba hace qué, un momento. Amaury? Cuando el paciente queda tullido, como entiende el pueblo, las discapacidades. ¿Tú Yo sabes por entiendo. qué? Las lesiones en la columna vertebral representan no el problema per se de muerte que lo provoca. En muchos casos las lesiones que son altas por encima de la cuarta vértebra cervical van a tener un impacto desafortunado de perder la vida. Porque Para ahí que tú están continúes, Amaury, un momentito, para que continúe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Guillermo Nova de ese lado. Díganos, Guillermo. La verdad es que programas como ese deberían ser pasados, transmitidos por todas las emisoras por obligación, como si fuera un discurso del presidente cuando va a hablar, que lo transmite por una serie de emisoras y canales de televisión, porque de verdad es un programa, este programa de hoy es muy sensibilizador, si vale la palabra. Muchísimas gracias, Muchísimas señor. gracias. Buenas.
Saludos, buen día. Saludos, buenas. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Mejor escuchándolo a ustedes. Quería corroborar lo que decía el doctor. Por ejemplo, yo soy usuario de un motor de alta cilindrada también, 1200 cc, y por ejemplo, al doctor le faltó mencionar también las botas, que nosotros usamos botas con protección en punta, talón y tobillo. Wow. Eso es correcto, eso es correcto. Hermanos de cilindraje, porque el mío es un 1200 también. Ah, perfecto. Y todo depende de la precaución que uno tome y de la conciencia que uno tenga de lo que tiene entre manos. O sea, son vehículos que pueden desarrollar hasta 300, 350 kilómetros por hora. ¡Epa! Eso es correcto. Y agregando a lo que usted dice y agradeciendo Wow, muchísimo wow. su participación, Muchas el hecho de gracias. que normalmente manejamos en grupos. Es muy poco frecuente el motorista, el motero, que es como nosotros De alto cilindraje. que anda solo. Andamos en grupo, hay un código, hay unas formas, hay unos estándares de comportamiento en calles y carreteras. Si usted nos va a ver normalmente juntos, parecemos una manada, porque hay un orden, una formación en Z, uno adelante, uno al lado, uno adelante, Pero uno al lado, aquí uno adelante, también, uno al lado. pero aquí Los cascos se comunican con sí, mucha pero frecuencia. Luis, aquí también pasa eso. Tú nada más tienes que pararte en el semáforo de la Máximo Gómez con 27 y en el semáforo de la John F. Kennedy con Máximo Esa es una Gómez. manada diferente. Ahí Esa es hay- una ahí manada hay diferente. manadas. Nosotros andamos en grupo. Vamos a hacer No es la así, diferencia. Amaury. Son manadas que se congregan en un momento y se dispersan también en ese mismo momento, porque no hay ley. Vamos a seguir escuchando el análisis de Amaury García, Silverio. No, les decía que una de las peores desgracias que podemos tener en este tema de los choques de tránsito es cuando la columna vertebral se lesiona la médula espinal, que es con lo que nosotros movilizamos los miembros, tanto los miembros superiores como inferiores, y entonces se va a traducir una discapacidad severa de usted jamás volver a caminar, de no tener la posibilidad de sentir. Y en las lesiones cervicales, donde muchas veces de forma, por querer ayudar, como decíamos, se producen entonces un transporte inadecuado de la persona, se moviliza el cuello, entonces una fractura de uno de esos huesos termina desgarrando la médula, lesionando la médula. Entonces, estos son temas que traducen dificultad para poder evacuar, para poder defecar, para poder orinar, para sentir, para movilizarnos. Y esto es uno de los desastres más grandes que podemos tener de una persona que ha resultado Entonces, ¿qué víctima hace de Luis esta en ese situación. sentido, Amaury? Yo normalmente le explico a los pacientes esa columna, como la describe Amaury, como la caja de breaker del cuerpo humano. Y es tal cual. Si usted se fija en una caja de breaker, cada uno de esos breakers que viene de abajo para arriba, cuando usted lo apaga una parte de su casa. El breaker de la sala, Wow. el breaker del comedor, Sí, el breaker de los tomacorrientes de abajo, el Ok. breaker de los... Y así mismo va bajando la columna desde el cuello hasta la región lumbar. De cada una de esas vértebras salen cables que manejan un segmento del cuerpo del punto de vista motor o para que se mueva, del punto de vista sensitivo para que sienta. Cuando se rompe algo que da el traste con uno de esos cablecitos, se apaga ese breaker Ay, y ay, eso deja de ay, funcionar. ay, ay. Wow. Es la Qué caja buen de breaker ejemplo. del cuerpo Qué humano. buen ejemplo. Amaury me acaba de dar Luis Alcántara con Y relación lo a la Y lo columna. penoso de todo, Amaury, recuerda que te dije que hay un edificio en el Mirador Sur que tú lo ves de lejos y dibujaron una columna vertebral. Pero sí, chulísima. así es. Sí. Lo penoso de todo eso, Luis, es que los breakers cuando se dañan nosotros podemos sustituirlo. Cuando la Exactamente. médula se daña, lamentablemente, no tenemos forma de arreglarlo. ¿Y por Cuando qué? se ¿Y por puede, qué? Cerebro, ¿Y el, por se qué? puede. Porque así porque es mismo la lo parte más saben. primitiva, es Oh, la parte más primitiva del sistema nervioso. Es así. El cerebro tiene plasticidad. Una zona del cerebro se afecta, esa zona del lenguaje se afecta y nosotros inducimos al paciente con la terapia del lenguaje, la terapia cognitiva, la terapia ocupacional
y otra zona del cerebro asume esa función. La médula no tiene esa capacidad. Ay, La médula es una zona primitiva del sistema nervioso y desafortunadamente no tiene reparación. ay, Eso es así, lo que mamacita. es. Y eso es Luis, ahí penoso. tú Son no puros puedes hacer cables. No, nada. esos son puros cables. Se rompió, se perdió. Y Eso es entonces, así. por ejemplo, la ruptura de un cable de eso, ¿qué lesión nos produce? Dependiendo del cable, como pasa con un breaker. Ok. Hay breaker 110, breaker Se fue la luz en 220, el comedor. se fue la luz en el comedor. No va a volver la luz en el comedor. Si tú tienes que el cable que entra del poste de luz a tu casa se dañó, te quedas sin luz en toda la casa. Si es en uno de los ramales ya dentro de la casa, pues probablemente tú puedas sustituirlo. Y en la Pero columna, de lo que mientras estamos más hablando, cerca del cerebro están los cables, más cosas ocupan. Wow. así es. Así es. Bueno, hemos conversado con estos dos intelectuales de la medicina, Luis Alcántara y Amaury García Silverio, con relación a los accidentes de tránsito y las consecuencias desde el punto de vista de la fractura, desde el punto de vista de la salud en sentido concreto, de lo que es el desorden que nosotros tenemos en República Dominicana, siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Yo quisiera acotar, don Eladio, si me da un segundito, en el caso ¿Cómo de no? los, como hemos hablado de los motores, y hablamos del impacto financiero y social que tienen los accidentes de motores en el país, y hemos hecho la diferencia entre los motores de alta cilindrada y alta gama, que son dos cosas diferentes, y los motorcitos de baja cilindrada, que son los causantes del 90-95% de los accidentes, hacer esa diferencia. Hacer esa diferencia desde el punto de vista de la frecuencia con la que los accidentes causados por motores son causados por motores de alta gama. Es la más baja de toda la estadística. Los motores de alto cilindraje causan menos de un 2% de los accidentes de motos en el país. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Por la cultura Elemental. de hacer las cosas. Elemental. Exacto, elemental. La razón es elemental. Es que quien anda en una motocicleta, en un club de moto, yo no me monto en motocicleta bajo ninguna circunstancia por razones muy personales. Sin embargo, yo debo decirte a ti, Luis, que estoy de acuerdo en lo que dices, porque la evidencia está ahí. O sea, no es porque a ti se te ha antojado decir, mira, yo pertenezco a un club, es que existe un orden, es que usted, en ese grupo en esos clubes, no se le ocurre a uno de los miembros calibrar el motor y salir disparado por ahí. Porque La disciplina, ay, no, Bueno, no. Amaury, estamos llegando ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Y una de las conclusiones, Luis, Amaury, que nosotros debemos sacar de este conversatorio del recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia es que estamos exhortando a que se incluya en los sistemas de educación, en el sistema de educación que se está impartiendo en el país en este momento, la intrusión en lo que tiene que ver con el tránsito. La educación vial. La educación vial es básica, es primordial, es necesaria que nuestros niños y niñas puedan realmente conocer esta educación que es necesaria porque esos serán nuestros futuros conductores. Salva vidas. Así es. Creamos mejores ciudadanos y por ende tenemos un mejor país. Así que ha sido todos. Muchas gracias, Amaury. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos encontramos el día de mañana en otro programa del recetario de Héctor Guerrero Heredia.